Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias, que no tengan ninguna novedad negativa, que se encuentren estables y, que puedan ir avanzando en sus estudios en la medida de lo posible, porque sé que es estamos viviendo un momento complicado, de mucha tensión emocional, así que ahí espero brindarles toda la energía positiva para que se encuentren bien, muy bien. Así que el que quiera saludar me avisa y vamos a comenzar. Buenos días Isabela, buenos días Fernando, buenos días Esteban. Vamos a comenzar con una clase práctica respecto a cómo hacer comunicados de prensa y básicamente tomar un ejercicio práctico para que ustedes puedan ir desarrollando ciertas más habilidades con respecto a una materia que les va a abordar directamente, porque uno como periodista organizacional siempre está trabajando, siempre está elaborando distintos tipos de comunicados de prensa, y en ese sentido la idea es poder tomar ciertas herramientas que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a comenzar. Si tienen cualquier observación o no entienden o alguna duda, me van preguntando. Y vamos a comenzar tomando una pantalla en blanco. Veamos si paso por aquí. Bien. Me dicen si ven bien la pantalla, por favor. Ya. Perfecto. Ahora vemos una página en blanco y cuando tenemos una información de prensa o como es institucional, una de las condiciones básicas, ¿verdad?, es adoptar la imagen corporativa de la organización en la que nos encontramos, por lo cual un requisito básico es que todo comunicado al comienzo, ¿verdad?, tenga un logo, que es el logo institucional de nuestra organización, de nuestra empresa. Por lo tanto, como estamos trabajando en este momento, vamos a hacer un simulacro de diseño de nuestra universidad. Vamos a insertar en este espacio que dice escriba aquí,
en el encabezado. El logo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y nos queda en forma automática en el encabezado, lo que significa que si tenemos una segunda página, esa segunda página replica de alguna manera el mismo diseño de la página primera. Entonces ahí ya tenemos nuestro logo incorporado, no lo tenemos que agregar manualmente en la otra página, y generalmente cuando ustedes hagan sus prácticas, sobre todo, van a estar en algunas unidades de la universidad. En este caso vamos a inventar que ustedes están en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la universidad, y generalmente esta dirección puede ir también como parte del membrete arriba, y también eso les significa que pueden, va a aparecer en forma fija en todas las páginas que ustedes estén diseñando. Vamos a colocar en negrita para que se note más. Entonces aquí tenemos como un membrete de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y vamos a suponer que la noticia, en este caso, es que la universidad entregará 1000 computadores y tarjetas internet para los estudiantes. Esa es un poco la noticia principal y básica, y la que va a ir en un título. Ahora, ojo que este título generalmente puede cambiar. Ustedes, en el fondo, uno a veces termina casi con el título, por lo cual al menos anoten en un comienzo cuál es la información básica de este comunicado de prensa. Después del título vienen las bajadas. Ahí las bajadas son frases de apoyo que contextualizan los elementos más relevantes de la noticia y que permiten que la persona solamente logre con el título y con las bajadas darse cuenta o enterarse del hecho noticioso fundamental. Vamos a simular que la segunda bajada va a decir que entrega se efectuará los próximos 3 días a todos los estudiantes que lo requieran, y la segunda bajada puede ser que monto de la inversión es cercana a los, estoy inventando, 50 millones de pesos. Eso puede ser que hasta el momento yo crea que son los elementos más relevantes de la noticia que voy a redactar. Como les digo, siempre esto uno lo escribe al comienzo en una tirada así rápida, después lo vuelves a revisar y ves si realmente tanto el título como las bajadas son consistentes al texto que vamos a escribir. El texto que se escribe ahora se llama lead, y el lead contiene toda la información de la noticia en un párrafo. Entonces, como en este caso nosotros estamos en una dirección, en una unidad académica de la universidad, empezamos por ella. Entonces, lo que tenemos que comenzar a decir es la dirección
de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, dio a conocer, porque está informando en este momento, la entrega de 1000 computadores y tarjetas de internet para los estudiantes. Si se dan cuenta, estamos prácticamente repitiendo el título y estamos identificando que quién está dando a conocer esta noticia. Punto seguido, la entrega de este equipamiento se efectuará en los próximos 3 días y pretende beneficiar a todos aquellos estudiantes que necesitan de infraestructura computacional en sus hogares para estudiar en modalidad online debido a la pandemia. Bien. No he hablado todavía del monto de la inversión cercana a los 50 millones de pesos, así que ojo. Ahora, cuando uno también está dentro de una dirección, siempre la persona que dirige esa dirección debe aparecer en el comunicado de prensa. Entonces, según señaló la directora de Asuntos Estudiantiles, vamos a colocar que se llama Juanita Pérez, y aquí es muy importante hablar lo que yo les he señalado de las cuñas. Las cuñas son frases que la persona dijo, que está en el registro de reporteo que ustedes hicieron, y que identifican una vocería respecto a la noticia. Entonces, siempre cuando uno cita, tiene que colocar las comillas de lo que se va a citar de la persona, de lo que dijo esa persona. Entonces, estamos hablando de que, según señaló la directora de Asuntos Estudiantiles, Juanita Pérez, estos computadores, vamos a colocar que esta adquisición fue realizada por la Rectoría de la Universidad con el fin de apoyar a nuestros estudiantes más afectados por la pandemia. Cierre de comillas. Esa es una cita razonable, es una cuña donde uno entiende que ella dijo algo. Si dijo más cosas, nosotros tenemos que ocupar el estilo periodístico para contar lo que ella siguió diciendo. Entonces, ¿qué se señala? No se hace una transcripción textual con un párrafo de 10 líneas. Eso no sirve. Como nosotros hicimos el reporteo y tenemos la transcripción de lo que ella dijo, y probablemente habló mucho, por nuestras preguntas también, podemos decir, agregó que existe una preocupación desde el comienzo de la pandemia COVID-19 por detectar
los problemas más graves que han afectado a nuestros alumnos. Cierre de comillas. Del mismo modo, comentó que esperamos que con esta adquisición logremos apoyar en forma real a quienes más lo necesitan. Bien, entonces tenemos la noticia más importante que va en el primer párrafo, ¿verdad? Que es en este lead que marcamos con amarillo para que se den cuenta. Y le agregamos un poco ya la parte del contexto, que es una vocería, que es la directora de asuntos estudiantiles, a la cual nos hacemos referencia a través de comillas con lo que ella está diciendo respecto a esta donación. Supongamos que ustedes también agregan consultada acerca de el monto de la inversión. La encargada dijo que este monto o este valor es cercano a los, ¿cuánto dijimos? 50 millones de pesos. Bien. Y con respecto a la forma, por ejemplo, en que el alumno pueda acceder a este beneficio, viene el subtitulado que hablamos en la clase anterior, que siempre apoya dentro del comunicado la información para que la persona en el fondo sepa que en este contexto cómo vamos llevándolo hacia un camino informativo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que viene de cajón, digamos? ¿Cómo acceder al beneficio? Y eso lo colocamos como un subtítulo. Entonces, colocamos en relación a la forma como se puede obtener un computador con internet, la directora de asuntos estudiantiles expresó que, comillas de nuevo, todos los estudiantes que lo requieran, de computador, deben completar el formulario que se encuentra en la página web de la universidad. ¿Ya? Y ahí pueden ustedes colocar entonces link al formulario y se coloca generalmente la página direccionada que se copia, ¿verdad? Academia/xxx. Ahora, este es un comunicado cortito, que en el fondo también se puede ir agregando con más antecedentes, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, origen de la compra, y ahí puedes como decir cuál es la historia, dice que la compra de este equipamiento comenzó cuando
un grupo de estudiantes hizo una petición por escrito al rector de la universidad demandando, comillas, la carencia de los mínimos elementos para poder estudiar en una modalidad que no manejamos. Y puede haber un poco más de argumento respecto a esa información. Perfecto. Bien, como hay una identificación respecto a quién lo hizo, bueno, generalmente se coloca Dirección de Asuntos Estudiantiles como una bajada, junio 9 de 2020. En caso de que esto se quisiera hacer llegar a una instancia mayor para que sea publicada, por ejemplo, en la página principal, se coloca contacto, y ahí generalmente es comunicaciones, uno generaliza, por ejemplo, que diga DAE, estoy inventando el correo, academia.cl. Bien. Ahora, ¿qué cosa me faltó al comienzo? Que es lo que también se coloca, que puede ir al comienzo o también se coloca al final, ¿verdad? Que es la fecha. Por eso yo la dejé acá. Pero también en la mayoría de los comunicados, cuando uno lo manda a la prensa, sobre todo, siempre pide que se diga, por ejemplo, Santiago, 9 de junio de 2020. Y ahí vamos con negrita. Y ahí está la información completa. Como ven, lo óptimo es un comunicado corto. Veamos cuántos caracteres tenemos acá. 1960 caracteres con espacio, lo cual lo da como una información bastante adecuada. En el caso de un comunicado más extenso, lo ideal son máximo 4.000 caracteres. 4.000 caracteres porque tiene un poco tiene que ajustarse, como yo les decía, a los espacios que se necesitan las distintas plataformas, ya sea en una página web o en la sección de un diario. En cualquier momento ustedes van a tener que ceñirse definitivamente a cuántos espacios tenemos para poder escribir. Entonces, ajustarnos, ser sintéticos, abordar las partes más esenciales del comunicado es fundamental para que pueda ser publicable. Me gustaría saber si tienen algún comentario, si tienen alguna duda respecto a este ejercicio. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, Sofía. Buen día. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Profe, tenía dos dudas, en realidad. Usted dijo como si la persona como la directora de asuntos estudiantiles dice aún más cosas, se ocupa como el estilo periodístico, pero también se puede parafrasear. ¿A qué te refieres con parafrasear? O sea, Como como, haciendo un resumen de lo que dijo. sí, pero y no necesariamente ocupar como sus cuñas. Como Exacto. ocupar las palabras propias, ya. Claro. Por ejemplo, vayamos al ejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, con respecto a esta misma pregunta, consultar acerca del monto de la inversión,
la encargada dijo que este valor es cercano a los 50 millones de pesos. Suponte que lo dijo de la manera, pero tú lo quieres como hacer como un resumen, porque ella suponte que lo haya dado un texto muy largo, ya te interesa más rescatar lo más relevante de lo que ella dijo. Entonces dice, bueno, la encargada dijo que este valor es cercano a los 50 millones de pesos y serán coordinados a través de la dirección económica. ¿Ya? Se puede hacer eso. Y la otra pregunta, como en el contexto, o sea, en ¿Ya? el origen, por ejemplo, en el tema de Piñera, en el... Se me olvidó la palabra, pero en la cadena nacional, ahí está. ¿Ya? Se pone así como, como el contexto de lo que dio origen a esa como a la caja de alimentos, que habían protestas, que fue por la cuarentena debido al COVID y todo eso. Claro, claro. Tú tienes que colocar en esta parte, que es como el lead, ¿verdad? Suponte que dijera el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer la entrega de, ¿cuánto eran? 2,5 millones de cajas de alimentos que beneficiarán a más de, pongámosle, 3 millones de personas, ¿ya? Esa es como la noticia, ¿verdad? Esta entrega se efectúa para ayudar a la población chilena en momentos de pandemia. La entrega se hará a través de las municipalidades. ¿Ya? Suponte que esa es la noticia básica de lo que es la noticia. Y ahí tú continúas con la contextualización de la noticia. De a conocer entre... Entonces, y ahí tú colocas en cadena nacional el presidente Piñera informó de una de las medidas más importantes, según dijo, para beneficiar a las familias más afectadas por la pandemia. Y ahí empiezas como a contar con cuñas. Suponte, estamos preocupados por los chilenos, dijo. Y esperamos que con esta medida podamos ayudarlos en forma real. Cierre comillas. Y empiezas con lo que en el fondo vas contextualizando, como tú dices, puedes ir parafraseando lo que él comentó dentro de la conferencia de prensa, y tú, en la cadena, perdón, en la cadena nacional, y dice, bueno, en la cadena nacional se refirió a esta donación de cajas de alimentos, así también como a los momentos más complicados que le está afectando su administración. Y ahí empiezas un poco a repetir la misma información con cuñas, con parafraseo, como tú dices, y con subtítulos. Ahora, ojo que también no tienes más de 2 páginas para escribirlo.
Entonces siempre uno tiene que ir acotando, y de repente hay párrafos que están abajo y tú los vas subiendo, y así uno va jugando. Este es un juego creativo bien, bien dinámico, porque por un lado estás en contra del tiempo y por otro lado estás en contra de la extensión. Entonces siempre son las grandes debilidades que tenemos y los problemas que tenemos todos los periodistas, es que como nos gusta escribir harto, nos carga que nos cortan. Pero la verdad es que uno también después va aprendiendo que tienes que aprender a sintetizar y a poder lograr una mayor, un poco poniéndote en el lugar de la persona, de tu lector, para ver cuáles son las grandes necesidades que ellos tienen respecto a qué es lo que quieren saber de la información que tú le estás transmitiendo. Pero siempre tiene que haber, como les digo, una identificación de la persona que habla, o también de la institución a la que ustedes están encabezando y ustedes están comunicando. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a comentar un ejercicio. Voy a compartir otra página. ¿Dónde te fuiste? Acá. Bien. Bien. Este es un comunicado que yo escribí, lo tuve que ajustar porque tiene dos versiones. Una es la que se publica a nivel de la Universidad de Chile, y otra la versión que yo hice en lo que es la página web de nuestra universidad, de nuestra facultad. Entonces, eran más de 7.000 caracteres, porque una conversación larga donde yo comento que los académicos analizan los desafíos de la docencia online en tiempos de pandemia, que fue un conversatorio que se hizo sobre evaluación, y en el fondo esta es la bajada. Cómo evitar la copia, las dificultades de evaluar a cursos numerosos fueron parte de las inquietudes planteadas por los 77 académicos que participaron en el segundo conversatorio de docencia online, instancia organizada por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Bueno, esto yo lo mandé como dos bajadas, y el editor de UChile lo ajustó como un solo párrafo, que es un poco al estilo de ellos. Ellos no colocan el guión con bajadas, sino que colocan un solo texto, que en el fondo es la bajada lit, por así decirlo. Para que también la gente, en caso de que no haya leído o no quiere leer hacia abajo, ya con esto que lea es suficiente. Con esta parte que se quede, ya se cumple con el objetivo de haber informado. Y aquí en el fondo el pasado 28 de mayo la facultad realizó el segundo conversatorio. En esta oportunidad el tema fueron los procesos de evaluación, particularmente los criterios y herramientas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Sobre esta instancia, el director académico de la facultad, aquí está la cuña, ¿verdad?, de quien dirige o dirigió el evento, indicó que la comunidad universitaria y la facultad están enfrentando uno de los mayores desafíos de nuestra historia, y lo positivo ha sido el compromiso de sus integrantes, de sus profesores, haciendo todo lo que hemos podido. Aquí, toda esta negrita ya corresponde a la edición de una instancia que es superior a la mía, ¿verdad?, y que ya responde al editor de UChile. Pero respetó el texto que yo puse, solamente que él le dio un énfasis colocándole negrita. En este sentido, especificó que, y vuelven las comillas, estamos preocupados de las evaluaciones en cursos pequeños y cómo hacerlo en cursos de casi 300 alumnos. El conversatorio tuvo la participación del profesor Daniel Ríos, especialista en evaluación y académico del Departamento de Educación de la USACH, quien se refirió a los alcances, desafíos y posibilidades del proceso de evaluación en los aprendizajes. Si no hubiera habido más
más espacio que este, con todo este párrafo ya hubiéramos quedado absolutamente cubiertos con respecto a qué pasó. Y el experto, y ahí un poco comento yo lo que dijo el experto en forma resumida, y que más o menos, o sea, la charla duró como 2 horas, así que resumí como en 2 párrafos lo más relevante que dijo. Y aquí está lo que dijo el experto, y luego hablaron los profesores. Entonces, y aquí opinión de los académicos. Entonces yo coloqué varios profesores, manifestaron su inquietud respecto a la evaluación, y ahí fui comentando brevemente lo que cada uno dijo. Ahora, ¿por qué los mencioné? Porque era importante cuando hay audiencias, sobre todo de académicos, que es una instancia donde ustedes van a tener que hacer sus prácticas también, les gusta a los profesores y es importante mencionarlos. El profesor Wilson que dijo tal cosa, el profesor Said manifestó otra duda, el profesor Lara manifestó otra, y así fui resumiendo todas estas opiniones, que en realidad cada una fueron como más de 10 minutos. Y ahí un poco está la firma, ¿verdad?, que él lo dijo. Va a decir, bueno, ¿quién se hace cargo de quién escribió este texto? Así que ahí me colocan como la periodista que trabaja y de la facultad de donde vengo, y la fecha que está clarita. Como esto es una plataforma electrónica, da la posibilidad que tú la puedas compartir, ¿verdad?, en Facebook, en Twitter y en otras instancias también, en nuestro caso como página de la facultad. Nosotros ingresamos también a la página, nos vamos a LinkedIn, estamos linkeados con LinkedIn. Entonces, esa es una instancia en la que ustedes van a trabajar con mucha frecuencia. Van a tener que ajustarse un poco a los formatos que se ciñen a nivel al manual corporativo de la institución donde estén, por lo cual lo primero que hay que saber es esto. O sea, ya, ¿cuánto puedo escribir? ¿Cuáles son las normas? ¿En qué cosas, con qué condiciones tengo que ajustar mi información? Si nos vamos a la misma nota, a ver si me paso de acá. Bien, entonces si nos vamos a la misma nota que yo escribí, pero para la facultad, que es la versión mía, para mi gente, para mi comunidad, ven que yo tengo acá el título, hice 3 bajadas, destaqué la cantidad de alumnos que participaron, lo que dijo el director académico, en 2 hechos, en el compromiso de la universidad y en cómo se debe orientar el trabajo académico. Y ahí comento, hablo lo que dijo el especialista, que si se dan cuenta es bastante más largo de lo que yo resumí para la Casa Central. Las opiniones de los académicos, que también ahí explicité, porque yo sé que a ellos les gusta, y ellos son mi audiencia en la facultad. Por lo tanto, cuando ellos hablan, hay que colocar lo que ellos hablan. Y cuando habla un estudiante también lo hago de la misma manera. O sea, aquí ninguno, y cuando habla un funcionario igual. Mis audiencias más importantes en la universidad son mis profesores, mis estudiantes y mis funcionarios. Por lo cual todos tienen la misma importancia y la misma, se ocupa el mismo estilo periodístico para la información. Colocar la persona y las cuñas con respecto a lo que cada uno fue diciendo. Ahí vuelve al final a hablar el profesor Richter, un poco haciendo el cierre. Y aquí tenemos
un poco el apoyo en imágenes respecto a la noticia, que es un poco la parte nuestra también, y las plataformas web nos permiten jugar mucho con las imágenes, colocar print de las presentaciones. Bueno, ahora todo en pandemia se hace todo así. O sea, tú sacas un print con la gente que está participando, a tratar de colocar ojalá la mayor cantidad de personas que se vean para un poco, la situación hoy día es súper compleja porque tienes que trasladar el aula a una versión digital. Entonces, cuando tú esto lo muestras en una sala de clase, con audiencia, con gente en sillas, sentada en sus escritorios, con una testera, lo tienes que cambiar absolutamente a un formato distinto y es con el que tenemos que adaptarnos hoy día. No sé si vieron el ejemplo de la facultad. Ya, perfecto. Bien, ¿quieren que veamos otro ejemplo o tienen alguna duda? Yo sé que yo lo que les pido es, no sé si les quedó más claro para poder hacer su trabajo, su tarea. Les cambio un poco el esquema que tenían pensado. Necesitan mayor reforzamiento para poder entender. Bien, necesito, bueno, opiniones. Ahí tengo que adivinar un poco por dónde va ya, Sergio me dice otro ejemplo, por favor. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar, ayer hice un ejercicio que fue el siguiente. Bien. Bien, vamos a... Esta es una nota de la universidad, una noticia que también cumple, ¿verdad?, con un formato que tiene una epígrafe que se llama, que es esta frase breve que va arriba, el título, que en este caso la academia lo coloca con letra roja y en alta. En alta significa que van todas las palabras en mayúscula, en baja significa que van en minúscula. Cuando te dicen esto va en alta y baja, significa que se tiene que ir en alta, por ejemplo, la primera palabra del título y los nombres propios, en este caso la escuela de danza. Entonces esos deberían ir en alta y baja. Aquí ustedes ven que tiene la opción de tuitearlo, no tiene la opción, solamente la opción de tuiteo y no va a Facebook. Me llama la atención que no lleva a Facebook. Y claramente la fecha y en qué lugar está contenido. Como les decía, las noticias en web siempre además van con un apoyo gráfico y siempre este formato se cumple en rigor. Todas las noticias hoy día llevan una imagen de lo que sea, ya sea de la imagen corporativa del evento o de una foto de la persona que hable o de cualquier elemento gráfico que represente la noticia que se va a dar. O sea, todo lo web hoy día siempre va acompañado de imagen. Entonces, vamos a hacer vamos a copiar la noticia.
Bien. Pasamos a Word, la misma noticia que ustedes vieron en la página web de la universidad. Y en cuanto a extensión, bueno, si le sacamos todos los textos que son más grandes, digamos, pero máximo tiene 4.891 caracteres. Entonces yo les decía que generalmente una nota razonable debiera ser unos 4.000. Está un poquito más larga, pero bueno, como es una versión web, seguramente se hubiera estado más larga de lo que ellos necesitaban, hubieran dicho ya córtalo, porque está muy larga y te sobran, no sé, 500 caracteres. Y en este caso, ¿verdad? Dice, en octubre fue lanzado el libro de texto Creando Danza en la Escuela, una investigación y acercamiento a la disciplina del egresado de la Escuela de Danza, UAC, Manuel Jaramillo. Según el autor, la publicación cubre una necesidad teórica y descriptiva de la educación artística chilena y en específico de la disciplina de la danza, su metodología, su didáctica y aquellos insumos para la creación coreográfica. Ahí, como dice la Sofía, digamos, en el fondo acá no se dijo textual, entre comillas, lo que dice el autor, pero sí se hace una referencia a lo que él dijo. O sea, dijo, él se refirió a tal cosa. Como no va en comillas, se entiende en forma automática que es una interpretación de lo que él dijo. Después dice, desde Puerto Montt, el autor comenta que si bien la creación dancística escolar está determinada por el contexto educativo en el cual se inserta y se difunde, no existe evidencia empírica sobre nuestra realidad nacional referida a este tipo de formación. Y ahí vuelve a colocar una comilla textual con respecto a lo que él dijo. Y en el fondo dice, a la vez existen pocos aportes desde la institucionalidad para complementar el trabajo pedagógico y artístico de los docentes, lo que repercute en las reflexiones teórico-prácticas que realizan los estudiantes sobre la composición explica. Aquí lo que está en negrita ya corresponde seguramente a un criterio más editorial, no sé si corresponde a nivel de la casa central o a nivel de la escuela. Y aquí se sigue explicando que el estudio lo hizo gracias a un proyecto FONDAR que le permitió realizar esta investigación. Se acompaña con una fotografía y ya se sigue hablando de la historia, de que por qué está en Puerto Montt y cuál es su trayectoria. Una vía para la danza, un subtítulo que apoya también un texto que corresponde a la historia de egresado, de cómo estudió, cuándo estudió y qué fue lo que motivó. Y la historia de la obra, que se llama Sangre Sucia y que corresponde a un resumen a la obra que él hizo. Y además, en la página web, algo bien interesante, que es que se hace un link, después de terminada toda la noticia básica, se lleva al link de la obra, que fue la que originó la representación que él hizo con respecto al proyecto FONDAR que... ¿ves? Entonces, hoy día se hace así, se conjuga mucho la combinación de la imagen con YouTube, con algún video, y se linkea automáticamente como apoyo a la información. Bueno, todos los ejercicios, o sea, todos los ejercicios prácticos podemos hacer muchos más, pero también tenemos un límite de horas. Yo sé que máximo podemos hacer 1 hora, 45 minutos de ejercicios. Isabela, ¿dónde está tu mayor duda? Si me puedes contar, por favor. Y Sergio.
Fernando, ¿me pueden comentar algo? Bien, quería asegurarme de la estructura del comunicado. Para poder ver más ejercicios, ahí los invito precisamente que vean estos espacios dentro de la misma universidad, vean cómo se escriben las noticias, vean la extensión que tienen y todas las estructuras van a ser similares a una, en el caso que lleva el epígrafe, que es la pequeña frase que apoya el título, en otros casos va directamente el titular, a las bajadas, que es las frases puestas en guiones, donde señalan 2 o 3 máximo los puntos más importantes de lo que se dijo, de lo que se va a anunciar. El lead, que es el primer párrafo del comunicado, que es el resumen de la noticia, donde se dice todo, donde se dice todo, que es lo más importante de la información, y luego viene un poco lo que es la explicación y que responde a las noticias más importantes del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En la diapositiva de la clase que yo les voy a dejar, hay una página, viene súper didáctica. Déjenme buscarla para mostrárselas. Déjenme buscar, denme un segundito. Acá. Que se llama, una página que se llama 1000 formatos, empresas y negocios, comunicados de prensa. Bien, y en esta página se dice que es un comunicado de prensa, cuáles son los elementos que debe tener, que son los mismos que hemos conversado. Por lo tanto, les va a servir de apoyo súper práctico y reiterativo. Y lo que me llamó bastante la atención es que ellos permiten una descarga instantánea de un modelo de comunicado de prensa. Voy a compartirlo con ustedes. Bien, y este comunicado es una guía. Bien, un formato de comunicado de prensa, ahí en rojo te dice aquí coloca el logo de tu empresa. Te sugiere, coloca acá el nombre de la empresa, la fecha, el encabezado, y en el encabezado te dice, resuma en una oración qué o cuál es el hecho importante. O sea, en el fondo aquí es la noticia. Y cuando ellos hablan de sumario, en realidad es lo que yo le digo, las bajadas, que verdad que están con puntitos, menciona en un párrafo breve algún punto destacado al que se quiere enfocar, y la bajada 2 es lo mismo, mencione en un párrafo breve algún punto destacado que usted quiera destacar de la noticia. Coloque la ubicación geográfica y el primer párrafo tiene que responder a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. No olvide ordenar los hechos de mayor importancia a menor importancia. Porque ¿a qué se refiere? Que a lo mejor lo más importante en algún punto fue qué se va a hacer. En otra noticia puede ser quién lo dijo. En otro caso lo más importante puede ser el cómo, que cómo se va a hacer, o el dónde o por qué se va a hacer. Entonces puede haber un cierto cambio respecto a una orientación, respecto a con qué se comienza, pero siempre se va a comenzar con cualquiera de estas preguntas.
Y el segundo párrafo continúa con la respuesta de lo que no está respondido en el primer párrafo, se responde en el segundo, y siempre ordenando los hechos que se habla de lo más importante, de lo más noticioso a lo menos noticioso. Y en los párrafos siguientes se señala la contextualización. Ahora, en esta recomendación dice, cierra el texto dando pasos positivos o sobre el valor agregado de la compañía. Generalmente uno termina como diciendo, supongamos en el caso del ejercicio que hicimos de la dirección estudiantil, que diga, con esta medida la Universidad Academia de Humanismo Cristiano da una muestra de la importancia que tienen para ellos apoyar a los estudiantes en momentos de pandemia. Y con eso cierran. Y es un comunicado de valor, en el fondo como te dice, mira, y yo todo esto lo hice por esta razón. Así que eso también se usa con bastante frecuencia. Y, como les decía, siempre la persona que hizo el comunicado para que uno, en caso que tenga una duda, que tenga una inquietud, sepa con quién hablar, dónde llamarlo o dónde poder escribirle. O sea, eso siempre va en los comunicados. Ahí es parte un poco de la técnica que todos sabemos que debemos colocar, que lo que cada uno de nosotros escribió tiene nuestra firma. Yo lo hice, yo lo escribí. Porque en el fondo tenemos que hacernos cargo. Así que no solamente por un tema de autoría, sino que también de responsabilidad. De decir, sí, yo lo hice y yo voy a responder cualquiera de las dudas que tú tengas. Bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Están un poquito más claros? ¿Seguimos conversando la próxima clase del comunicado? ¿O seguimos abordando el tema segundo que yo les comenté, que fueron las declaraciones públicas? Díganme ustedes cómo se sienten para seguir con el reforzamiento o para poder ir avanzando un poco más con la materia y reforzar el segundo contenido importante que vimos, que fue la declaración pública. Cuéntenme, por favor, qué opinan ustedes. Bien, continuamos con declaración pública la próxima clase, ¿les parece? Cuéntenme qué opinan. Ya, Isabela dice, yo creo que podríamos avanzar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos de declaración pública y vamos a comenzar a seguir con la materia, que tiene que ver con comunicación. Bien, las declaraciones públicas son bastante entretenidas y vamos a verlo también porque yo les pedí que me escribieran una noticia de una declaración. Así que vamos a ver el ejercicio en la próxima clase de declaraciones y cómo de una declaración se puede hacer un comunicado de prensa. ¿Les parece? Así que, bueno, espero que haya sido útil esta clase. Trato de ajustarme a los tiempos y de poder ir cumpliendo con los objetivos de que ustedes salgan lo mejor preparados para sus prácticas profesionales. Así que, bien, les mando un abrazo, cuéntenos cómo están, por favor. Ahí ustedes saben que Felipe es una persona que siempre está atenta a los requerimientos de los estudiantes, así que no duden en hacer llegar sus inquietudes, cómo se sienten y todo lo que puedan necesitar. Así que espero que se sigan cuidando y que tengan un muy buen día. Así que nos vemos el próximo martes. Y por favor, cuídense mucho y cuídense a sus familias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta el próximo martes. Saludos a sus compañeros. Chao.